Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor y cada declaración explosiva de nuestros actores y actrices favoritos. Espero que estén listos porque hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha incendiado las redes sociales y que, honestamente, nos tiene a todos al borde del asiento. Así es, hablamos de la reciente entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair, una entrevista que ha dejado a Hande Erçel y al resto de nosotros totalmente impactados. ¿Qué dijo Kerem? ¿Será verdad todo lo que se rumorea? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Prepárense porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto y cada posible doble sentido de esta entrevista que ha dado la vuelta al mundo. Pero antes de sumergirnos en el drama, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor por las telenovelas turcas. Únete a nuestra familia y no te pierdas nada. Ahora sí, vamos al lío. La entrevista en Vanity Fair con Kerem Bürsin ha sido, para ser sinceros, una bomba atómica de información. Desde la portada, con una foto de Kerem luciendo un aura de misterio y sofisticación que solo él sabe proyectar, ya sabíamos que algo grande se avecinaba. Sus ojos, penetrantes como siempre, parecían prometer revelaciones inéditas. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la magnitud de lo que Kerem iba a revelar. No se trataba solo de datos sobre su carrera, sino de una ventana abierta a su corazón. Primero hablemos del contexto. Kerem ha estado bastante reservado en los últimos meses, un comportamiento que muchos interpretan como una forma de proteger su intimidad después de la intensa atención mediática que rodeó su relación con Hande. Se ha centrado en su trabajo evitando, en la medida de lo posible, hablar sobre su vida personal. Esta actitud, aunque comprensible, solo ha alimentado la curiosidad y la especulación. Su relación con Hande Erçel, como todos sabemos, terminó hace ya algún tiempo, pero la sombra de su romance sigue siendo alargada, proyectándose sobre cada uno de sus movimientos. La química que mostraron en Sen Kalkam fue tan intensa, tan real, que muchos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación, aferrándose a cada indicio, a cada rumor, como náufragos a un trozo de madera en medio del océano. Y seamos honestos, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo? La magia que compartían en pantalla trascendió la ficción y se instaló en el imaginario colectivo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. La entrevista comienza de forma bastante estándar, siguiendo el guión predecible de este tipo de encuentros. Kerem habla de sus proyectos actuales, de su pasión por la actuación y de su deseo de seguir creciendo profesionalmente, explorando nuevos roles y desafiando sus propios límites. Menciona su película con Sharon Stone, un hito en su carrera que, sin duda, lo proyecta a nivel internacional, abriéndole las puertas de Hollywood y consolidando su estatus como una estrella global. Habla de la importancia de representar a Turquía en el extranjero, de ser un embajador de su cultura y de su compromiso con causas sociales, demostrando que su influencia puede ser utilizada para generar un impacto positivo en el mundo. Todo muy bien, muy profesional, muy Kerem en su faceta más pública y controlada. Pero es cuando la conversación deriva hacia su vida personal, y específicamente hacia Hande, que la cosa se pone interesante. Se siente un cambio de atmósfera, una tensión palpable en el aire. El periodista, astutamente con la experiencia de quien sabe cómo navegar entre las líneas de la diplomacia y la curiosidad, le pregunta sobre el impacto que Sen Kalkam tuvo en su vida, tanto a nivel profesional como personal. Y aquí es donde Kerem suelta la bomba, detonando una ola de reacciones que se propagan a la velocidad de la luz a través de las redes sociales. Sen Kalkam fue una experiencia increíble, comienza diciendo Kerem, con una sonrisa nostálgica que ilumina su rostro. Me permitió conectar con un público enorme, un público que me ha brindado un apoyo incondicional y que me ha acompañado en cada paso de mi carrera. También me dio la oportunidad de trabajar con un equipo talentosísimo, personas que se convirtieron en mi familia y con las que compartí momentos inolvidables. Pero sobre todo, me permitió conocer a alguien muy especial. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Son palabras amables, un reconocimiento al proyecto que lo catapultó a la fama y a las personas que lo acompañaron en ese viaje. Pero el tono de Kerem, la forma en que pronuncia la última frase, revela que hay algo más detrás de esas palabras. Pero luego Kerem continúa, y es aquí donde la temperatura empieza a subir. Hande es una persona increíblemente talentosa y trabajadora. Tiene una energía contagiosa y una capacidad para conectar con el público que es realmente admirable.
Su profesionalismo y su dedicación son inspiradores. Aprendí mucho de ella, tanto como actor como persona. Esta es la primera señal de que algo está pasando. Kerem, generalmente reservado sobre su relación con Hande después de la ruptura, está hablando abiertamente y con mucho cariño sobre ella. No se limita a mencionar su talento como actriz, sino que también destaca su personalidad y la influencia que tuvo en él, reconociendo su impacto en su crecimiento personal y profesional. Es una declaración que va más allá de la simple cortesía, que revela una admiración y un respeto profundos. Pero la bomba real viene después, en el clímax de la entrevista. El periodista, sintiendo que tiene a Kerem en un momento de vulnerabilidad, con las defensas bajas y el corazón a flor de piel, le pregunta directamente sobre los rumores de una posible reconciliación. La pregunta, formulada con cuidado pero sin rodeos, busca una respuesta definitiva, una confirmación o una negación que ponga fin a la especulación. Y aquí es donde Kerem deja caer la frase que ha incendiado las redes sociales, provocando un tsunami de emociones y teorías: nunca digas nunca. La vida es impredecible, continúa Kerem, con una mirada enigmática que desafía cualquier intento de interpretación. No sé qué me depara el futuro, pero guardo recuerdos muy bonitos de mi tiempo con Hande. La quiero y la respeto mucho y siempre le desearé lo mejor. ¡Boom! Explosión. Terremoto. Nunca digas nunca. Una frase tan simple, tan corta, pero con un significado tan profundo, tan cargado de posibilidades. Está Kerem dejando la puerta abierta a una reconciliación, insinuando que existe una posibilidad, por remota que sea. Está insinuando que todavía siente algo por Hande, que el fuego de su amor no se ha extinguido por completo. O simplemente está siendo cortés y diplomático, intentando evitar herir los sentimientos de Hande y de sus fans. La ambigüedad de la respuesta es lo que la hace tan poderosa, tan susceptible a interpretaciones diversas. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron en un frenesí. El hashtag #Kerem Hande volvió a ser trending topic mundial en cuestión de minutos, superando incluso los temas más candentes de la política y la economía. Los fans se dividieron en dos bandos: los que creen que la reconciliación es inminente, que el destino los volverá a unir, y los que piensan que Kerem simplemente está siendo amable y no hay que hacerse ilusiones, que la esperanza es un espejismo que solo conduce a la decepción. Los foros se llenaron de debates apasionados, de análisis detallados de cada palabra, de cada gesto, de cada publicación en las redes sociales de ambos actores. ¿Pero qué piensa Hande de todo esto? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que todos quieren resolver. Hasta el momento Hande no ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista de Kerem. Ha mantenido un perfil bajo, centrada en sus proyectos y evitando la prensa, como si quisiera protegerse del torbellino mediático que se ha desatado. Pero según fuentes cercanas a la actriz, Hande está impactada por las declaraciones de Kerem, sorprendida por la sinceridad y la apertura de sus palabras. Hande no se esperaba esto, dice una fuente anónima, alguien que conoce bien a la actriz y que tiene acceso a su círculo íntimo. Ella y Kerem han mantenido una relación cordial después de la ruptura, pero nunca han hablado de una posible reconciliación. Las palabras de Kerem la tomaron por sorpresa, la dejaron pensando y la obligaron a replantearse muchas cosas. Según esta fuente, Hande está procesando la información, tratando de entender qué significa todo esto, qué intenciones tiene Kerem y qué siente ella realmente. Está claro que la entrevista de Kerem ha removido viejas emociones, ha despertado recuerdos dormidos y ha puesto a Hande en una situación delicada, obligándola a tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. ¿Pero qué podemos deducir de todo esto? ¿Hay realmente posibilidades de reconciliación entre Kerem y Hande? Analicemos las evidencias, sopesemos los pros y los contras, intentemos descifrar las señales ocultas. Por un lado, tenemos las declaraciones de Kerem, llenas de cariño y respeto hacia Hande. Su frase "nunca digas nunca" es, sin duda, una señal de esperanza para los fans, una promesa implícita de que el amor puede resurgir de las cenizas. Además, el hecho de que Kerem haya hablado tan abiertamente sobre Hande en una entrevista tan importante sugiere que sus sentimientos por ella son genuinos, que no se trata de una simple estrategia de marketing o de una jugada mediática. Por otro lado, tenemos el silencio de Hande. Su falta de respuesta podría interpretarse de varias maneras, cada una con sus propias implicaciones. Podría significar que no está interesada en una reconciliación y no quiere alimentar los rumores, que ha pasado página y que está enfocada en su futuro.
O podría significar que necesita tiempo para procesar sus sentimientos y decidir qué hacer, que está confundida y necesita aclarar sus ideas antes de tomar una decisión. También hay que tener en cuenta el contexto. Tanto Kerem como Hande son actores muy exitosos y tienen agendas muy apretadas, llenas de compromisos profesionales y proyectos ambiciosos. Una relación requiere tiempo y dedicación, y quizás ahora mismo no sea el momento adecuado para ambos, especialmente si quieren evitar repetir los errores del pasado. Además, la presión mediática es enorme, una carga constante que pesa sobre sus hombros. Cada movimiento que hacen es analizado y comentado por miles de personas, cada palabra es interpretada y tergiversada. Esto puede ser muy estresante y dificultar aún más una posible reconciliación, creando un ambiente tóxico que impide la libre expresión de sus sentimientos. En mi opinión, la situación es complicada, un rompecabezas con muchas piezas que no encajan del todo. Creo que Kerem todavía siente algo por Hande y está dispuesto a darle una segunda oportunidad, a luchar por su amor y a reconstruir lo que se rompió. Pero no estoy tan seguro de los sentimientos de Hande. Creo que necesita tiempo para reflexionar y decidir qué quiere hacer, si está dispuesta a abrir su corazón de nuevo y a arriesgarse a sufrir. Lo que sí es cierto es que la entrevista de Kerem ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Senkalkam, una llama que parecía estar apagándose lentamente. La química entre Kerem y Hande era innegable, una fuerza poderosa que trascendió la pantalla y que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Muchos creen que están destinados a estar juntos, que su amor es una historia épica que merece un final feliz. Solo el tiempo dirá si esta esperanza se convertirá en realidad. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada movimiento de Kerem y Hande, analizando cada declaración y cada gesto en busca de pistas sobre su futuro, como detectives obsesionados con resolver un misterio que nos afecta a todos. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Kerem y Hande profesionalmente? Ambos tienen proyectos muy interesantes en puerta, oportunidades que podrían catapultarlos a la cima de sus carreras. Kerem, como ya mencionamos, está trabajando en una película con Sharon Stone, un proyecto que podría abrirle las puertas de Hollywood y convertirlo en una estrella de talla mundial. Hande, por su parte, está protagonizando una serie en Disney Plus y tiene varios proyectos cinematográficos en desarrollo, demostrando su versatilidad y su talento para interpretar roles diversos. Ambos están en la cima de sus carreras y tienen todo el futuro por delante. Ya sea juntos o por separado, estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos y deleitándonos con su talento, demostrando que son dos de los actores más brillantes y prometedores de su generación. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair, es hora de recapitular los puntos clave, de poner en orden nuestras ideas y de extraer conclusiones. Kerem habló con cariño y respeto sobre Hande Erçel, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con su famosa frase «Nunca digas nunca». Hande, por su parte, aún no ha emitido ninguna declaración, pero se dice que está impactada por las palabras de Kerem. La situación es complicada y el futuro es incierto, pero la llama de la esperanza sigue viva entre los fans de Senkalkam, una llama que podría iluminar el camino hacia un final feliz. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo lleno de drama y emoción. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado de todos los detalles, de todas las teorías y de todas las especulaciones. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué interpretación le dan a la frase «Nunca digas nunca»? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan, quiero conocer sus perspectivas y quiero compartir sus emociones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y que el amor los acompañe.